Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Una de las características de nuestro tiempo es el cambio constante y la velocidad con que el cambio sucede. Todo está cambiando, especialmente esto es notorio en el ámbito de las nuevas tecnologías y especialísimamente, diría yo, en el ámbito de las tecnologías cibernéticas. Lo que ha ocurrido a partir del surgimiento de las computadoras personales y de la Internet es increíble. La celeridad con que están sucediendo estos cambios nos rebasa con mucha frecuencia. Hoy en día uno de los temas es la inteligencia artificial que está al alcance de todos y cada uno de nosotros, tan lejos como nuestro propio teclado. Y a veces hasta sin teclado, porque hoy en día podemos recurrir a la inteligencia artificial con el uso de la voz. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que me parece especialmente adecuada para conversar sobre estas cuestiones con la profundidad que se necesita. Me refiero a María Ramos García. María es egresada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde obtuvo su licenciatura en Derecho. Fue considerada como una estudiante de excelencia, obtuvo mención honorífica, una tesis profesional muy destacada, además de que como miembro de la fraternidad jurídica Phi Delta Phi fue reconocida como graduada del año. Además de esto, María se ha caracterizado por su compromiso con la profesión jurídica, desarrollando muchas actividades de alcance social muy profundo. Desde el punto de vista profesional, ella inició sus prácticas desde los primeros años de la carrera. Estuvo trabajando en un prestigioso despacho nacional y actualmente trabaja en el despacho RRQV, en donde es asociada, concentrando su práctica principalmente en las áreas del derecho transaccional y la propiedad intelectual, diríamos, donde estas dos actividades se conjuntan y se entrelazan. Por si esto fuera poco, ella continúa desarrollándose académicamente y actualmente está cursando una maestría en la prestigiosa Universidad Panamericana de la Ciudad de México, en donde por sus méritos académicos fue invitada a participar como coordinadora de enlace entre alumnos y la administración de la propia maestría. María, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y quizá la primera pregunta, la pregunta obligada con la que tendremos que iniciar esta conversación es: ¿qué implica hablar de nuevas tecnologías en el ámbito cibernético y qué implica hablar de la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Maestro, muchas gracias primero que todo por esta invitación.
Gracias por abrir estos espacios de actualización para todas y todos los abogados. Y bueno, pues hablar de nuevas tecnologías yo diría que es regresar un poco al mundo de la ciencia ficción. Es un poco materializar y ver la evolución de aquellas historias de las que se hablaba antes sobre robótica, sobre aquellas tecnologías que en su momento parecían inalcanzables y ver cómo esto se hace presente en nuestro día a día. Y dentro de todo este mundo de nuevas tecnologías, forzosamente tenemos que abordar la inteligencia artificial, que me parece que es la herramienta pues más importante de nuestra época, que lo pudiera definir como la rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Y dentro de estas habilidades, pues bueno, puedo mencionar las más obvias como reconocimiento de voz e imagen, comprensión del lenguaje natural, toma de decisiones, aprendizaje automático, etcétera. Pero lo más importante aquí, y quiero comenzar, obviamente dentro de este programa me gustaría como profundizar al respecto, pero sí quiero dejar claro desde un inicio que a todas y a todos aquellos que les dé miedo explorar el mundo de la inteligencia artificial, por el hecho de esta posibilidad de que en algún momento pueda reemplazar sus propias tareas o su propio conocimiento, decirles y externarles este mensaje de que la inteligencia artificial, al menos al día de hoy, no va a ser capaz de reemplazarlos, porque la inteligencia artificial requiere un factor clave que solamente los humanos tenemos, que es el intelecto. Y ese intelecto, guiado a través de una inteligencia artificial, puede traer grandes resultados, pero el factor clave para poder desarrollar estos nuevos productos y toda esta tecnología al final del día sí es la guía de una persona humana. Entonces, de entrada quisiera dejar esto claro. Y bueno, pues partiendo de esto, creo que también habría que hablar de cómo la inteligencia artificial está cambiando al mundo. De entrada, por ejemplo, en la economía y en el empleo, bueno, pues hay automatización pues tangible, sobre todo en la industria de la manufactura, como robots y algoritmos que realizan tareas repetitivas pues de manera más rápida y a lo mejor reduciendo costos. También en el ámbito de la medicina y la salud, pues podríamos hablar de diagnósticos tal vez más precisos a través de algoritmos que logran detectar enfermedades. Por el área del transporte, bueno, vehículos autónomos, en el área de la educación, aprendizaje personalizado a través de estas herramientas que permiten, pues, identificar o diagnosticar las áreas de aprendizaje de cada alumno. Y bueno, pues si nos vamos al tema de la vida diaria, también les podría mencionar muchos otros con los que convivimos, de entrada Siri del teléfono de los iPhones o Alexa de estas bocinas que un poco entienden lo que están diciendo, lo que estás diciendo y pueden darte respuestas. Y bueno, pues un sinfín de situaciones que vemos inclusive en nuestro día a día. Fíjate qué interesante manera de abrir la conversación contigo y apenas en las primeras palabras ya empiezas a proyectar una senda interesantísima de cuestiones. En primer lugar, tu acercamiento a este problema desde la perspectiva de la ciencia ficción. Ya hoy parece que estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción. El miedo a los avances que transforman el desarrollo de la humanidad. Por otro lado, tú planteas la cuestión del intelecto. Yo creo que hay que unir todas estas cosas para iniciar nuestra conversación y llevarla por esos derroteros tan fascinantes que tú estás planteando. La primera cosa es el miedo al cambio. Con frecuencia este tema no se aborda con el interés y la curiosidad, yo agregaría, con la fascinación que la cuestión amerita, sino con miedo.
Y yo me pregunto si este es el miedo al cambio o el miedo a qué. Y al pensar en la desaparición de las profesiones, bueno, a mí me da la impresión de que esto es parte de la evolución de la humanidad. Hoy en la mañana estaba pensando en cómo han desaparecido los sastres, cómo han desaparecido los herreros. Ya no hay caballos, qué raro, porque nadie usa caballo como normal medio de transporte. Y así van desapareciendo muchas profesiones, las mecanógrafas, que antes eran las secretarias mecanógrafas, ya no existen o existen ya muy pocas. Cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones sobre esto? ¿Es la manera correcta de abordar el problema a través del miedo al cambio y el miedo a que va a desaparecer nuestra profesión y qué vamos a hacer? Yo creo que es un error completo y total abordarlo desde el miedo. Y quiero hacer una analogía que pensé mientras usted estaba platicando, que creo que así pudiera ejemplificar el bien que nos hace la inteligencia artificial aplicada en la abogacía, digo, en todas las áreas, pero digo, por el tema de este programa me enfocaré en la abogacía. Cuando estamos en un despacho, hablando, yo digo, mi experiencia profesional me ha llevado a desempeñarme en un despacho, pero la verdad es que en la empresa tampoco es distinto. Cuando estás en un despacho es difícil para los asociados más seniors delegar a los asociados juniors, sobre todo cuando se trata de que esto pudiera impactar de cierta manera en sus horas facturables, pensando que sea un despacho que cobra por hora y no a través de igualas o a través de un precio fijo. Porque es un poco contraintuitivo pensar que si tú le delegas a alguien algo, tú no te vas a quedar sin trabajo o, o va a disminuir como tu retribución económica. Sin embargo, la realidad de las cosas es que cuando uno aprende a delegar las cosas que un poco le quitan tal vez tiempo, se puede enfocar en asuntos más complejos y en tareas que requieren de un mayor nivel de complejidad y de pensamiento crítico. Entonces, yo diría que la inteligencia artificial se puede entender como este ejercicio que sucede en los despachos o en las empresas, en la que una persona más senior con una mayor preparación y experiencia profesional delega a una persona más junior ciertas tareas que están muy a su alcance. Entonces, lo mismo sucede con la inteligencia artificial. En la medida en la que nosotros logremos automatizar procesos que de cierta manera nos inhiben de poder tener asuntos de un mayor pensamiento crítico, pues vamos a estar perdiendo no solamente económicamente, pero también nuestra preparación intelectual no se va a desarrollar tanto porque vamos a estar mermados por el tiempo que estamos ocupando haciendo tareas que pudieran estar automatizadas. Entonces yo creo que esta debería de ser la perspectiva mediante la cual nosotros deberíamos de abordar la inteligencia artificial en nuestra profesión. Sustituirnos jamás, porque otra vez, volviendo a la analogía, pues un abogado más senior, una abogada más senior, jamás debería de dejar que un abogado junior mandara, por ejemplo, un memorándum o una opinión legal a un cliente sin esta persona revisarla, porque digo, hablaría de una cierta negligencia de confiar ciegamente en lo que una persona que si bien puede ser muy talentosa y vaya que yo no tengo, ¿cómo decirlo? Como vicios o no discrimino por la edad, o sea, creo que la edad no tiene nada que ver en el desarrollo profesional. Sí pienso que este ejercicio de revisión y esta dinámica que se hace entre un asociado más senior y una asociada más junior es un ejercicio muy rico que puede fortalecer el producto final del cliente. Entonces, mismo caso sucede con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial generativa que utilicen. En la medida en la que ustedes lo utilicen para hacer más eficiente su día a día, sin descuidar la revisión y ahora sí que ¿cómo decir? El detalle con el que revisan cualquiera de sus asuntos, yo creo que es una herramienta que todos deberíamos estar usando y que además nos puede traer muchos beneficios, no solo económicos, pero también intelectuales. Bueno, el problema con personas tan inteligentes como tú es
como decía el doctor Arturo Salinas Martínez, es que son inteligencias como flechas. Apenas uno está estirando el arco y tú ya llegaste al número 14, pero hay que regresarnos al 1, al 2 y al 3 como para poder entender cómo llegaste hasta el 14. Has hablado de inteligencia generativa, de chat, GPT y otras que existen actualmente en el mercado al alcance del gran público, porque ya nos contarás tú qué existe que todavía no está al alcance del gran público. Nos hablas del intelecto como base de la inteligencia artificial y también nos estás hablando de algoritmos. Yo quisiera detenerme en cada uno de estos puntos para ir avanzando con alguna solvencia. ¿Cuál es la distinción entre intelecto e inteligencia artificial? Ok, de entrada, el intelecto tal cual viene del desarrollo del ser humano y aquí nos metemos un tema ahora sí que bastante filosófico porque forzosamente se tiene que hablar del alma y del pensamiento, algo que por más desarrollada que esté la tecnología, pues difícilmente podrá dotar a una máquina de esto. Bueno, Y ya llegaremos a hablar sobre ese tema de sí, la ya, conciencia, pero eso parece que es como el número 49. claro, claro. Pero al menos al día de hoy no hay tal cosa como una conciencia electrónica. Eso es lo que nos diferencia de una inteligencia artificial. Y a propósito de esto, para ahora sí que como usted dice, darle un poco hilación y llevarnos de la mano en esta conversación, quisiera primero comenzar precisando a qué me refiero cuando hablo de inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial que nos ocupa hoy en día y la cual yo creo que nos ocupa para esta conversación es la inteligencia artificial generativa, que es una subclasificación de la inteligencia artificial que permite generar diversos tipos de contenido, entre ellos imágenes, audios, videos y cualquier información sintética que exista. Pero forzosamente para entender la inteligencia artificial, en los cursos que he dado, normalmente hago un mapita. Entonces imaginemos que aquí está inteligencia artificial general y aquí está la inteligencia artificial generativa. Y de aquí salen dos aristas de funcionamiento de la inteligencia artificial generativa, que se le conocen en inglés como Machine Learning y Deep Learning. Y es forzoso y necesario entender estos conceptos para entender cómo funciona la inteligencia artificial generativa y por qué se diferencia del intelecto humano. Y ahí les va. Cuando hablo de machine learning, me refiero a alimentar, al ejercicio de alimentar una máquina con datos para que mediante estos mismos pueda aprender a ejercer una tarea. Entonces, estamos hablando de una máquina con un procesamiento de lenguaje. Y cuando hablo de deep learning, estoy hablando del concepto que hace alusión a una subespecie del machine learning que encuentra su fundamento, y es loquísimo lo que voy a decir, pero tal cual así funciona en la tecnología, encuentra su fundamento en las redes neuronales de los humanos. Se les conoce este concepto como redes neuronales artificiales, porque como funciona es a través de capas de información, tal cual como nuestro cerebro. Entonces, entre más capas de información tú le pongas a un sistema, el algoritmo se va a fortalecer y entonces va a poder procesar el lenguaje. Pero quiero ser muy clara en que la diferencia de entrada entre un ser humano y una inteligencia artificial generativa es precisamente que la inteligencia artificial generativa tiene un límite y el límite es la información que tú le des. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para nuestra tranquilidad de que la inteligencia artificial por eso no nos podría reemplazar y por eso mismo no es lo ideal abordarlo con miedo, porque si conocemos bien el funcionamiento de la inteligencia artificial, seremos capaces de ver esta tecnología como una oportunidad. Bueno, el miedo parece ser un sentimiento
primario, primitivo, según nos explican, encerrado en la amígdala y una reacción un tanto que refleja nuestro carácter animal y nuestra necesidad de huir ante el peligro. Quizá es que estamos viendo algunos peligros ahí, pero no los logramos identificar. A mí me parece que esta distinción que tú estás haciendo es muy importante. Quizá la inteligencia artificial se nos coló en la vida sin darnos cuenta cuando aparecieron las primeras calculadoras que empezaron a simplificar ejercicios matemáticos cada vez más complejos. Después de todo, además, las computadoras son eso, ejercicios matemáticos cada vez más complejos y más rápidos, tan rápidos que ahora son capaces de crear esta subdivisión a la que tú te refieres, que implica hablar de inteligencia artificial generativa. Pero antes de entrar a la explicación de lo que es la inteligencia artificial generativa, tú constantemente has estado usando otro término, el término de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Porque este es un tema que Ujú. cada vez se oye con mucho más frecuencia. El algoritmo yo lo podría describir como una fórmula matemática que se puede traducir en generación de datos o en identificación de información. Obviamente depende el significado de la palabra algoritmo dependiendo del contexto en el que se ha utilizado. En el contexto de las redes sociales, por ejemplo, pudiéramos entender que el algoritmo es un sistema de identificación de datos e información y analiza estadísticas, como por ejemplo qué tanto tiempo una persona permanece viendo un video o qué tantas veces una persona busca una cuenta dentro de esta red social determinada o qué tantas palabras relacionadas busca la persona para que de esta manera la red social a través de este algoritmo pueda ser capaz de arrojar la información que el usuario le interesa, ¿no? Pero si hablamos del algoritmo aplicado a la inteligencia artificial, a ChatGPT, por ejemplo, pudiéramos hablar de la ecuación matemática mediante la cual se procesa el lenguaje y la información para que pueda darte un output, que output es la información de salida. Se le llama output en el argot de la informática porque output abarca textos, imágenes, videos. Entonces, para no repetir como toda la serie de elementos que te puede generar la inteligencia artificial, se le ha llamado output. Entonces, cuando hablo de output, me refiero al producto de la inteligencia artificial. Sí, estamos trasladando al lenguaje signos matemáticos. Claro. Igual Ujú. a. En este Ujú. caso, el output es igual a. Pero aquí hay una cosa curiosa. Tú me dices que la inteligencia artificial está basada en modelos matemáticos, pero a la vez me dices que puede generar imágenes, que puede generar textos y que pueden manejar otro montón de cosas. A ver, explícame esto un poquito más despacio. Todo esto funciona a través de las redes neuronales artificiales y del procesamiento del lenguaje. Entonces, cuando hablo de que la inteligencia artificial puede generar distintos tipos de contenido, hablo de que la inteligencia artificial procesa las instrucciones que tú le das con la base de datos que la propia inteligencia artificial, bueno, con los datos con los que la inteligencia artificial fue alimentada para, con base en la instrucción y en la información de la que se le ha dotado, construir un output. Entonces, esa es la manera en la que funciona. Es decir, que si tú le das correctamente las instrucciones para que desarrolle una imagen, un cuadro, una idea, una película, lo puede hacer siempre y cuando las instrucciones estén bien dadas. ¿A Bien eso se refiere el redactadas. modelo de lenguaje?
Sí, a eso se refiere. Y es bastante interesante esto porque aquí me gustaría contarle un poco de mi experiencia personal, de cómo me acerqué yo a la inteligencia artificial que va de la mano con este tema. Y es que hace alrededor de 4 años leí una nota que de hecho ya era antigua de Star Wars, particularmente de la película, creo que era Rogue One, en donde recreaban con inteligencia artificial y a través de deepfakes, que es una palabra conocida en el medio cinematográfico, recrearon a Peter Cushing, un actor que cuando se grabó esta película, él ya estaba muerto. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a la inteligencia artificial, porque yo dentro de mi curiosidad intelectual de estudiante de derecho pensaba, ¿cómo puede ser que puedan recrear la imagen de una persona que ya falleció? Y más importante aún, ¿quién tiene los derechos para decidir qué tipo de obras cinematográficas se reproducen con su imagen? Porque supongamos, digamos que yo fuera una actriz cinematográfica, pero por, no sé, por mis valores o por mi religión o lo que sea, yo siempre me manejo con una política en la que dejo muy claro que yo no quiero aparecer en películas que tengan que ver con alcohol, por ejemplo, o que tengan que ver con temas esotéricos, lo que sea. ¿Y qué pasa si yo fallezco y entonces utilizan mi imagen para recrear mi persona y esa persona la utilizan en películas donde hay alcohol y donde hay temas, pues sí, no sé, lo que sea? ¿Quién tiene derecho para exigir ahí una limitante, ¿no? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que el derecho de imagen es un derecho personalísimo. Entonces, no es un derecho que pueda suceder como tal y que los herederos o las herederas en cuestión puedan de cierta manera limitar. Entonces, hay tantos vacíos en la ley sobre la inteligencia artificial y esto se remonta de mucho tiempo atrás, porque cuando yo me comencé a hacerme estas preguntas, ChatGPT y la inteligencia artificial para nada era lo que es hoy. Entonces, al final del día, esto me llevó obviamente a tener como mayor curiosidad intelectual y bueno, a meterme de lleno en el tema. Pero la realidad de las cosas es que hay tantas lagunas legales en las que pues un poco nadie tiene idea y nadie dice nada porque como que les da miedo meterse a la responsabilidad y a este salto al vacío que implica hablar de inteligencia artificial, particularmente en el derecho. Yo creo que lo que tú estás diciendo es sumamente importante y en realidad estamos acercándonos a, a las fronteras de la ética y el derecho constantemente. Bueno, tú me dices, estas cuestiones no están planteadas en la ley y yo creo que lo que hacen es subrayar que más allá de la ley están los principios jurídicos fundamentales. Y Claro, quizá con más frecuencia tengamos que usar esa disposición que casi nadie le pone atención al principio del código, donde dice que cuando no haya un artículo o una disposición expresa, habrá que recurrir a los principios generales del derecho. Parece que esta ventana ya se abrió y parece que el uso de la inteligencia artificial está abriendo retos jurídicos, retos éticos y retos humanos mucho más allá de nuestra capacidad de imaginarnos. Pero tú me estás diciendo que esto está basado en modelos de lenguaje que tienden a imitar redes neuronales. Ayúdame a aterrizar estos conceptos antes de claro, entrar a las implicaciones jurídicas que esto claro, trae. claro.
Las redes neuronales artificiales parten de la base de un modelo de red neuronal de un ser humano y como les platicaba, funciona a través de capas de información. Entonces lo que sucede es que cuando tú alimentas al sistema se generan como capas de información y cuando tú le das una instrucción a la inteligencia artificial, esta instrucción busca dentro de estas capas de información y trata de asimilar al proceso de sinapsis que se hace entre las neuronas. Entonces, esta es la manera en la que han copiado, eh, pues un poco buscando asemejar el cerebro humano a cómo funcionan las redes neuronales artificiales. Porque incluso se dice que estas redes tienen la capacidad de aprender. Al día de hoy, eso es un gran mito y qué bueno que lo menciona, al día de hoy, esa superinteligencia artificial todavía no se desarrolla, o sea, no existe un producto ni al público ni como tal dentro, al menos de lo que yo he investigado, me imagino que habrá ciertos laboratorios en donde a lo mejor se esté trabajando ese modelo y que aún no es información pública, pero ese tema de que pueda como autoaprender es un poco un concepto utópico al día de hoy. Todavía no está aterrizado como tal. Sin embargo, la teoría, particularmente la teoría de la informática, sí te habla de este concepto. Pero lenguajes como ChatGPT, pues son programas de procesamiento de lenguaje en donde forzosamente necesita que tú lo alimentes de información. Un programa que pueda aprender solo no necesitaría como esta retroalimentación. Entonces esa es como la diferencia. Pero además tú me estás diciendo que esto está basado en modelos de lenguaje. Me parece que es un punto coyuntural en el que se unen las matemáticas y el lenguaje. Estamos hablando de inteligencia totalmente racional. Sin embargo, las investigaciones nos dicen que la inteligencia racional, la inteligencia matemática y de lenguaje es solo una de las formas de inteligencia. ¿Tú crees que la inteligencia artificial podrá llegar a incursionar o a abarcar ámbitos de la inteligencia que vayan más allá del razonamiento lógico, matemático y del lenguaje? Yo creo que no, y también espero que no suceda, porque creo que ahí nos tendríamos que regresar un poquito a lo que decía Isaac Asimov, que fue un escritor que básicamente descubrió el mundo de la robótica y que hoy en día, bueno, yo creo que si estuviera vivo le encantaría ver lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo, pero dentro de esas narrativas y dentro de esas historias de Isaac Asimov, él menciona ciertas leyes que la robótica no debe de perder, entre ellas que un robot debe de obedecer a las órdenes que le sean dadas por un ser humano, salvo que estas órdenes contravengan la primera ley, y esta primera ley es que un robot no debe de dañar a un ser humano. Entonces, yo creo que con esto pudiéramos ejemplificar el deber ser y el funcionamiento ético de la programación y de la informática, de que en el momento en el que nosotros dotemos de la inteligencia artificial a una inteligencia superior a la nuestra o igual a la nuestra, pues yo creo que ahí ya estaríamos en problemas. Entonces no creo que suceda, pero también espero que no suceda. Seguramente se estará trabajando en algún laboratorio sin que la información sea pública, pero bueno, de manera personal considero que esto ya sería motivo de preocupación. Ahora sí parece que estamos entrando al ámbito de la conciencia, de la autoconciencia. En este sentido, ¿la inteligencia artificial tiene esta autoconciencia? No, definitivamente no, porque la autoconciencia viene de la propia, y es que vuelvo al tema de que es un poco filosófico esto, porque forzosamente tengo que hablar del alma Bueno, es humana. que cuando se llega a los extremos ya hay que incursionar en lo fundamental, siempre acabamos en la filosofía. Claro, sin duda. Y forzosamente tengo que hablar del alma humana
que es pues, este ente inherente al ser humano que nos permite desarrollarnos y procesar las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, yo considero que es imposible dotar de alma a un programa de inteligencia artificial. Y dentro del alma viene implícito el autoconocimiento. Entonces, yo considero que por esto no podríamos hablar de que la inteligencia artificial tuviera este elemento de autoconocimiento. Y en este sentido, las leyes de la robótica de Asimov se están aplicando ya a la inteligencia artificial, o habría que esperar a que aparezcan estos signos, estos destellos de autoconciencia, o en qué momento hay que empezar a desarrollar las cosas con estos principios limitantes. Yo considero que esto debería de estarse aplicando ahora sí que antier. O sea, debemos de regresar a los inicios, un poquito lo que usted platicaba, de que cuando las cosas se ponen complejas, a veces es necesario regresar a los principios generales del derecho. Creo que el tema o la rama de la informática no es la excepción. Y cuando no hay una regulación específica, creo que debemos de regresar a las bases que han dado pie a todo este desarrollo, porque al final del día todo comienza con una idea de la imaginación que se convierte en realidad. Y si nos fijamos bien y analizamos, la realidad es que todo empezó como una idea producto de nuestra imaginación, o sea, desde la bombilla de luz hasta la rueda, hasta no sé, la industria de la imprenta, etcétera. Entonces, como no tenemos una regla o un criterio unificado mundialmente sobre principios éticos o reglas de programación o de informática, yo consideraría que las reglas que mencionó Isaac Asimov hace muchísimo tiempo pudieran apoyarnos para servirnos como una brújula en esta nueva era de tecnología. Parece que esta ventana que se abre a los principios generales del derecho para enfrentar las nuevas realidades eh, abre también la puerta a la necesidad de poder argumentar y fundamentar y motivar mejor aquellos principios sobre los que nosotros creemos. Y ahora sí, tú y yo que creemos en el derecho, a mí me gustaría tratar de incursionar sobre las implicaciones que esto tiene en el ámbito jurídico, y ya llegamos al 14 sobre el que tú estuviste platicando hace rato. Sí, bueno, yo creo que para hablar del marco normativo de la inteligencia artificial, forzosamente hay que hablar de las obras creadas con inteligencia artificial generativa, que yo creo que ahorita son como el elemento más complejo dentro del derecho para ver este tema. Obviamente hay temas que abordaremos más adelante, como el tema de la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, pero particularmente ahorita quisiera comenzar platicándoles de las obras creadas con inteligencia artificial generativa. Y es que este es un tema tan complejo porque a falta de regulación y a falta de ciertos principios que inclusive puedan ser aplicables a este ejercicio en el que un ser humano abre su computadora y le pide a un programa de inteligencia artificial como ChatGPT que le produzca o le redacte un poema, pues se vuelve muy complejo determinar quién es el autor de ese poema, porque hay varias aristas que se han intentado analizar a través de la legislación mexicana actual, particularmente hablando de la Ley Federal del Derecho de Autor. Hubo algunas personas que en principio hablaban de que la inteligencia artificial, los productos, los outputs de la inteligencia artificial podrían ser calificados como una obra por encargo, que esta es una figura muy interesante, y antes de hacer esta analogía tengo que explicarles cómo funciona entre personas humanas, entre personas físicas. Una obra por encargo es un ejercicio en el que una persona le encarga a otra persona que le produzca, que le pinte, que le redacte una obra
una obra susceptible de protección a la luz de la Ley Federal del Derecho de Autor. Y esta obra puede ser literaria, artística, audiovisual, cinematográfica e inclusive un programa de software. Entonces, había personas que decían que este ejercicio en el que, bueno, y es importante también decirles antes de hacer esta analogía, que dentro de este ejercicio de obra por encargo hay una cesión de derechos morales y patrimoniales. Bueno, es complejo porque el derecho moral en la Ley Federal del Derecho de Autor es un elemento que es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es inherente a la persona autora. Y el derecho patrimonial, por su parte, nos habla de la facultad para generar pues patrimonio, de los derechos pecuniarios de una obra. Entonces, en ese sentido, la obra por encargo es una excepción a la regla general. O bueno, al menos yo soy de esa corriente de pensamiento, porque luego hay algunos doctrinarios que tienen otras opiniones, pero mi opinión al respecto es que en el ejercicio de la obra por encargo, implícitamente se entiende que los derechos de cierta manera están transferidos a la persona que está encargando esta obra, ¿ok? Entonces, había personas que al inicio de la inteligencia artificial consideraban que el ejercicio en el que una persona le solicitaba un output a la inteligencia artificial era una obra por encargo y que en consecuencia la persona que redactaba el prompt, que es la instrucción que se le da a la inteligencia artificial, pues era la propietaria o el propietario de los derechos de autor. Hay tantos errores en esta teoría que quisiera comenzar a desglosarlos lentamente. El primero es que para hablar de una obra por encargo hay que hablar de dos sujetos con personalidad jurídica, porque de entrada hay una cesión de derechos. Entonces, forzosamente estamos hablando de que dos sujetos tienen personalidad jurídica. Y bueno, de entrada, yo creo que sería ya como romper toda la teoría del derecho decir que la inteligencia artificial tiene una personalidad jurídica, porque sería el decir que ese producto es una obra por encargo, sería afirmar de manera implícita que la inteligencia artificial es un sujeto de derechos y obligaciones y que tiene la capacidad de celebrar un contrato, ya sea tácito, aunque sea tácito. Entonces, por eso, yo creo que esa es la razón ahora sí que por antonomasia que nos viene a aclarar que este ejercicio no se puede entender como una obra por encargo, porque esto implicaría reconocer personalidad jurídica a un sistema de inteligencia artificial generativa y eso pues de entrada nos traería un montón de problemas, porque sería pues ahora sí que regular una especie de personalidad electrónica que, por cierto, como fun fact, este es un tema que se trajo sobre la mesa en la Unión Europea desde hace mucho tiempo, alrededor del 2014-2013. Ya se ponía en la mesa de la Unión Europea si existía la necesidad de crear una personalidad electrónica para robots. Entonces, esto es algo que está en discusiones, no es nuevo, es de hace mucho tiempo, pero al final del día, pues al menos aquí en México esa opción no está disponible. Entonces, bueno, de entrada eso. Luego se habló de otra teoría de que las obras creadas con inteligencia artificial generativa deberían de entenderse como una obra derivada, que esta teoría tal vez me parece un poco más aterrizada, porque una obra derivada es aquella que deriva de una obra primigenia. Y una obra primigenia forzosamente tiene que ser una obra susceptible de registro en derechos de autor. Igual, vamos a lo mismo, obra literaria, artística, audiovisual, cinematográfica, software. Entonces les voy a poner un ejemplo. Alicia en el País de las Maravillas. El libro de Alicia después fue convertido en una película. Esta película sería una obra derivada de la obra primigenia, que fue el libro original de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces hay personas que dicen que el producto de la inteligencia artificial es una obra derivada porque hay una fuente de base de datos mediante la cual la inteligencia artificial tomó para crear un nuevo producto y en consecuencia se pudiera entender como una obra derivada. El problema de esta situación es que, uno,
el autor de la obra primigenia debería de ser retribuido y no hay una trazabilidad al día de hoy de las fuentes de información que utiliza la inteligencia artificial para crear un output. Y esto es algo que hablo con conocimiento de causa, porque yo he intentado hacer experimentos con la inteligencia artificial en donde le pido que me haga un output, que me apoye, no sé, redactando algún poema, y le pido que me desglose la bibliografía mediante la cual se inspiró para hacer este poema, y me meto a los poemas que me arroja la inteligencia artificial y no tienen absolutamente nada que ver con el producto que me dio. Entonces, la complejidad que trae esta teoría es que no existen al día de hoy métodos de trazabilidad de las fuentes de bases de datos que utiliza la inteligencia artificial. Y finalmente, otra de las teorías de las que se habla, que me parece que es la que deberíamos de adoptar al día de hoy, es la teoría de que todo lo que venga de inteligencia artificial, hasta en tanto no haya una regulación especial, porque ojo que es una solución, la verdad es que mediocre, pero hay que hacer lo que funcione, es darle el tratamiento de una obra de dominio público, en la cual pues entiende que uno lo puede explotar, pero pues al final del día no le pertenece, ¿no? Entonces, esta yo creo que sería la teoría un poco más acertada en lo que hay una regulación especial que pueda lograr identificar a las obras producto de inteligencia artificial y que le pueda dar una regulación especial para el tratamiento tanto del derecho patrimonial como del derecho moral. Pero habrá que litigar para ver qué dicen los tribunales y habrá que argumentar para que los tribunales digan las cosas correctamente y no se manejen solamente a base de la orientación que lleva el viento. Pero ahora yo quisiera aterrizar en el tema que tú trataste hace un momento. Me parece que la cuestión de la delegación en el trabajo es un problema que ha estado presente desde que se empezó a escribir sobre el tema de la delegación. A las personas les resulta muy difícil desprenderse de sus obligaciones, de su propio trabajo y entregárselas a otra persona y darle la confianza. ¿Estará bien o estará mal? No lo sé, pero libros enteros se han escrito sobre este tema. Ahora ya no hay que delegarle nada más a los subordinados. Ahora hay que delegar aprovechando las ventajas de la inteligencia artificial, pero yo entiendo que para hacerlo se necesita tener la inteligencia natural para definir los problemas que quieres que te resuelva la inteligencia artificial. Yo veo aquí un problema y a mí me gustaría conocer tu comentario. A mí me parece que en el caso de la abogacía, especialmente en el caso de la abogacía, se trata de un oficio en el que uno va comenzando por cosas a veces muy elementales, tan elementales como sacar copias, como llevar escritos a oficinas de gobierno, como repetir formatos ya existentes, etcétera. Pero luego hay una etapa de entrenamiento en donde requieres que un abogado con mayor experiencia, un abogado senior como a los que tú te has referido, te vaya orientando en tu desarrollo profesional. Me parece que si se empieza a recurrir en exceso a la inteligencia artificial, entonces ya no va a haber gente joven a la que entrenar. ¿Esto es así? Sin duda, de hecho, le comento una experiencia que tuve como apoyando en la clase de metodología jurídica en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Por ahí una persona me preguntaba si podía utilizar inteligencia artificial para resolver una tarea sobre silogismos jurídicos. Y mi recomendación fue, bueno, más bien no mi recomendación, mi instrucción fue totalmente no. ¿Por qué? Porque los silogismos jurídicos, como usted conoce,
son la base de la argumentación jurídica de nuestra profesión. Y al final del día, ese razonamiento lógico de una situación, de una hipótesis, es lo que nos permite a nosotros poder ganar casos y desarrollar el pensamiento crítico necesario para ser una abogada o un abogado. Entonces, yo considero que la inteligencia artificial debe de ser utilizada únicamente en los casos en los que una persona ya haya aprendido una tarea y solo sea necesario replicarla, no en el inicio de su carrera, en la que, como usted bien comenta, pues es necesario adquirir estas habilidades, sin duda. O sea, lo veo con mis alumnos, es muy necesario tener cuidado de que esta tecnología no nos lleve al extremo de mandar o dejar de preparar a juristas, pues con pensamiento crítico desarrollado, ¿no? Porque a lo mejor es muy cómodo solicitarle a la inteligencia artificial que nos redacte algún argumento o pero al final del día, si no desarrollamos ese pensamiento crítico, pues no nos va a llevar a nada. Y esto lo he visto. También la semana pasada tuve la oportunidad de dar un curso de inteligencia artificial precisamente para abogados a través de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey también. Y Inteligencia hacíamos artificial sin censuras. sin filtros, así es. Y precisamente un ejercicio que realicé con los asistentes al curso fue pedirle a ChatGPT que redactara una cláusula de opción de compra y otra cláusula de saneamiento para el caso de evicción. Y le puse que citar artículos en la cláusula dentro del prompt, los artículos correspondientes al Código Civil para el Estado de Nuevo León. Y la sorpresa de todos es que los artículos que arrojó, uno de ellos, de los artículos, era inexistente. Entonces, lo que se le conoce en el mundo de la informática como alucinaciones y en el mundo fusionado con la abogacía, alucinaciones jurídicas. Entonces, si nosotros no creamos profesionistas y no somos profesionistas capaces de desarrollar pensamiento crítico, difícilmente pudiéramos identificar que un artículo no existe o bien que la disposición que nos cita dentro del clausulado solicitado es leonina o irracional o simplemente está fuera de lugar. Entonces, por ejemplo, en ese caso nos ponía que las partes estaban obligadas al saneamiento para el caso de evicción, inclusive cuando esto hubiera sido de buena fe o mala fe. No me acuerdo bien cuál era la imprecisión, pero el punto es que hablaba de un concepto completamente erróneo a la luz del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Entonces eso, pues al final del día, si nosotros no contáramos con ese backpack de conocimientos, difícilmente pudiéramos identificar esas imprecisiones. Es decir, lo que tú me estás diciendo es que hay que fortalecer lo fundamental y a partir de lo fundamental dejar la libertad a las personas para que empiecen a incursionar. Eso desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista del ejercicio profesional en donde tú requieres como abogado novato aprender a hacer cosas que eventualmente pueden parecer muy elementales. Yo considero que no hay que abandonar lo básico. Es ahí un poco lo que les decía ahorita de la necesidad de que la inteligencia artificial venga a hacer más eficientes las tareas que tú ya sabes hacer. O sea, yo no recomendaría que la inteligencia artificial fuera la herramienta que te permita hacer tareas de las cuales tú no tienes conocimiento. O sea, si tú nunca has redactado un fideicomiso y le pides a la inteligencia artificial que te ayude a redactar un contrato de fideicomiso, la verdad es que hay un 90% de probabilidad de que ese contrato de fideicomiso esté mal o que tenga imprecisiones o que a lo mejor está bien, pero pudiera estar más robusto y pudiera proteger de mejor manera los intereses de las partes. Entonces, creo que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo, pero no sustituir nuestro trabajo, sobre todo considerando que estamos en el área de prestación de servicios. Entonces eso tiene un carácter pues forzosamente humano, en donde solamente nosotros podemos leer la situación, las emociones y los intereses de nuestros clientes
para de esta manera poder desarrollar una estrategia jurídica que proteja estos intereses. Quizá en este sentido, en la educación, haya que trabajar más en cómo formular preguntas que en cómo encontrar respuestas, porque a mí me parece que si tú le das la instrucción, redáctame un fideicomiso, pues ahí está la tacha al que dio la instrucción, porque hay que decirle cómo quieres que dibuje aquella imagen, cómo es que tú quieres que redacte ese fideicomiso, particularmente enfocándose en qué cosas, resolviendo qué problemas, etcétera. Y si no tienes la capacidad de hacer bien las preguntas, pues entonces vas a obtener las respuestas equivocadas. Sin duda, de hecho, dentro de este taller que impartí di una especie de fórmula que un poco viene a ser un compendio de los extractos de información que he visto de las tecnologías o de las grandes empresas líderes en informática e inteligencia artificial, sobre cómo estructurar un buen prompt, cuál es la recomendación. Y de entrada les diría, el paso número uno es señalar el tono mediante el cual nosotros vamos a obtener este output. O sea, es decir, si es un tono formal o técnico o amigable, para luego pasar al área del contexto y en el contexto especificar qué tipo de documento es o qué tipo de información es y para qué lo necesitamos, para luego pasar al objetivo en donde hablemos de qué debe de hacer la inteligencia artificial y finalmente, y esto es un poco opcional, si tienen alguna especie de ejemplo o de analogía que a ustedes les haya ocurrido en el pasado y que puedan utilizar para que el resultado del output sea más preciso, pues ese es el momento de agregarlo. Entonces, de entrada, tono, contexto y objetivo, y bueno, opcional si queremos agregar un ejemplo. Entonces, sería como una estructura en la que forzosamente se necesita preguntar el cómo antes de solicitar un output. Y quizás no sea una sola pregunta general, sino muchas preguntas pequeñas y concretas. Claro, así como los seres humanos, o sea, es un ejercicio de retroalimentación en el que a lo mejor el primer output no va a ser tan preciso, pero una vez que se vaya puliendo con, oye, quítale acá y esto está muy leonino, hablando otra vez de una cláusula de algún contrato, a lo mejor si hablamos de distribuciones del fideicomiso, oye, ¿sabes qué? Pero agrega aquí que hay una limitante, una condición suspensiva o que tiene que ser en este plazo o que tiene que aprobarse por el comité técnico en este sentido y con estos requerimientos, etcétera. Entonces, esa sería la idea. Ahora, en un momento determinado, esto abre también las puertas a la imaginación. Es decir, hace 3 años, tú me dices, la inteligencia artificial estaba en pañales con respecto a lo que tenemos hoy en día. Y seguramente dentro de 3 años consideraremos que hoy en realidad estábamos en pañales. A mí me gustaría que tú me ayudaras a proyectar esto hacia el futuro. Pues yo consideraría que la inteligencia artificial va a ser cada vez más precisa, o sea, va a tener una mayor fuente de bases de datos y quisiera pensar que en el futuro lo que va a suceder es que va a haber mejores mecanismos para la trazabilidad de la información, para lo que les platicaba ahorita de que al día de hoy, si le pides un output a la inteligencia artificial, no te sabe decir bien cuáles fueron las fuentes que utilizó para el desarrollo de este output. Yo creo que lo que sigue para la inteligencia artificial es que hay un mecanismo de trazabilidad de información para de esta manera buscar dejar de vulnerar los derechos de todas aquellas personas que fueron utilizadas, de las cuales sus obras fueron utilizadas para alimentar las bases de datos con las que fueron programadas las inteligencias artificiales generativas. Bueno, parece que aquí al final del día sale la profesora de metodología del estudio del derecho. Sí, así es. ¿Qué hay que hacer cuando uno trabaja con inteligencia artificial? ¿Hay que citarlo? ¿No hay que citarlo? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Mire, esta es una pregunta ahora sí que un poco sin respuesta, pero la voy a tratar de responder a mi criterio y a lo que he aplicado con mis propios alumnos de metodología jurídica. Eh, lo que yo he recomendado es definitivamente se tiene que citar, porque si no citamos, estamos hablando de un plagio, que aunque no es identificable el autor de la obra, forzosamente el hablar de que una output o una obra es tuya, pues forzosamente tiene implícita una mentira porque no fuiste el total y completo autor de esta obra. Y ya se han pronunciado tribunales mexicanos y estadounidenses al respecto. Inclusive hay una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en donde dice que las obras creadas con inteligencia artificial no pueden ser producto de derechos de autor, o sea, no pueden ser susceptibles de registro en derechos de autor por el hecho de que en la Ley Federal del Derecho de Autor se define que el autor es una persona física. Entonces eso de entrada pues nos quita este tema, esta posibilidad. Y en ese sentido considero que 100% se tiene que citar cuando hemos utilizado inteligencia artificial en alguno de nuestros productos que ofrecemos al cliente o simplemente en nuestro día a día en la abogacía o en cualquier área en la que usted se desempeñe. Aunque para eso hay que afinar el criterio para determinar en dónde la inteligencia artificial puede incurrir en errores. Yo he visto que hay muchos programas que constantemente te advierten la inteligencia artificial está en desarrollo y puede cometer errores. ¿Hasta dónde hay que ponerle atención a esto? Híjole, muchísimo. Y es que los errores no solamente vienen de alucinaciones jurídicas, el término que les mencionaba hace ratito, pero también de sesgos algorítmicos. Y esto es un concepto bien interesante, porque los sesgos algorítmicos son vicios que existen o tendencias que existen en la inteligencia artificial generativa en donde se vulneran principios y principios de igualdad, de no discriminación, etcétera, de equidad. Por ejemplo, ha habido estudios en donde le dan a la inteligencia artificial el procesamiento, le encargan la tarea de procesar currículums vitae para procesos de reclutamiento en empresas. Y las personas que recluta o los candidatos finales que selecciona normalmente son personas con un fenotipo de color blanco y personas que suelen tener cierta edad, con cierto perfil un poco más conservador. Y a las personas de color las deja fuera del proceso de reclutamiento. Entonces, este es un tema muy interesante porque demuestra que la inteligencia artificial no solamente puede cometer errores de alucinación de información, pero también está viciada. Y este vicio sucede porque al final del día no podemos dejar de tener en cuenta que la inteligencia artificial toma como referencia la información preexistente en la computadora. Entonces, la mayor cantidad de información que hay por el hecho de que es reciente, que se han roto ciertas barreras de discriminación y de pues, la no equidad o no igualdad, como hay mucha información, por ejemplo, de discriminación y de tendencias no sé, de machismo, por ejemplo, pues la inteligencia artificial solamente conoce la información que tú le alimentaste. Entonces, si no hay un gran volumen de artículos o de información que contrarreste estos vicios, lo que va a suceder es que la inteligencia artificial va a tener sesgos algorítmicos que van a vulnerar pues principios humanos. Entonces, eso también es muy interesante porque el error no solamente es una alucinación jurídica, pero también puede llegar a vulnerar principios básicos de la humanidad como la igualdad, la no discriminación y la equidad. Apenas estábamos entendiendo lo que significaba un algoritmo cuando entramos a los sesgos algorítmicos. Es decir, que al final parecería que la inteligencia artificial también refleja los prejuicios que existen y existían en la mente de sus creadores. Parece que al final esto lleva a cuestionarnos sobre quién es el último responsable de la implementación
y la utilización de aquello que se genere con la inteligencia artificial. Podemos decir, hombre, pues no es mi culpa. Yo se lo pedí a ChatGPT o a Gemini 2.5. Así es la cosa. Nosotros ya no Así. tendremos responsabilidades. No, nosotros la responsabilidad se conserva porque otra vez regresamos al punto de que utilizar inteligencia artificial sin supervisión y sin revisión del output es una irresponsabilidad y considero que en nuestra profesión pudiera ser entendida como una negligencia. Y esto no solo lo digo yo en México, pero hablo con respaldo de un precedente en Estados Unidos de un caso que se llama Mata versus Avianca, en donde a una persona lo lastimó mientras iba en un avión, un carrito de comida, ¿no? De los que pasan en los aviones. Y en el ejercicio de esta defensa de responsabilidad de responsabilidad civil, lo que sucedió es que los abogados del usuario de Mata utilizaron inteligencia artificial y utilizaron precedentes inexistentes en el desahogo de la audiencia. Entonces, estas personas fueron sancionadas y tuvieron que hacer una affidavit, que es una declaración jurada en Estados Unidos, en donde básicamente ellos declaraban que ellos consideraban que, o sea, ellos no alegan desconocimiento de que la inteligencia artificial puede tener errores. E inclusive es muy interesante porque anexan capturas de pantalla de las conversaciones con ChatGPT, en donde claramente le preguntan, este precedente, todo esto en inglés, ¿no? Pero le preguntan, ¿este precedente realmente existe y es aplicable al caso? Y ChatGPT le dice, sí, sí es. Entonces, ellos tratan de alegar que no fue vaya, que no fue con dolo el desahogo de precedentes falsos en la audiencia, sino que más bien se trató de una imprecisión que cometió ChatGPT, a lo que el juez respondió con una sanción. Y esto no es la primera vez que sucede, inclusive hubo otro precedente también en Estados Unidos, en donde inclusive el juez removió el permiso para ser abogado por un tema de negligencia, hablando de que usó ChatGPT sin supervisar el resultado final. Entonces, esto nos trae como lección que la responsabilidad no se transmite en ningún momento al programa de inteligencia artificial, porque volvemos a lo mismo, la inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica. Entonces, las personas responsables de responsabilidad civil, etcétera, que puedan existir, pues al final del día son los usuarios que redactan los prompts en el ejercicio de intercambio de información con un sistema de inteligencia artificial. Parece que esto va en la línea de reforzar que la inteligencia artificial es una herramienta y que es responsabilidad del usuario usar y saber usar esta herramienta, y una vez obtenidos los resultados, también es responsable del uso e implementación de los resultados. Claro, sin duda, sin duda. Ahora, al estar platicando sobre estas cosas con franqueza de cada frase que tú dices, parece que hay un tema por explorar. Y me parece que aunque ya llevamos un buen tiempo platicando, solamente hemos explorado sobre la superficie. Y quizá valdría la pena que nos volviéramos a reunir para comentar con mayor profundidad alguno de los muchos temas que hemos estado conversando. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir un mensaje claro, profundo, significativo al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Yo diría que sin duda el mensaje que quisiera transmitirles es no le tengamos miedo a las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial no vino a reemplazarnos ni como abogadas, ni como jueces o docentes. Vino a retarnos y vino a sacarnos de nuestra comodidad y a enseñarnos que el pensamiento crítico hoy más que nunca es nuestro mayor activo. Entonces yo les diría que no nos paralice el cambio, o sea, que seamos capaces de evolucionar
y de entender que la inteligencia artificial debe de utilizarse como una aliada estratégica en el ejercicio de nuestra profesión, pero jamás como un sustituto de nuestro haber profesional. A mí me parece que esto que tú estás diciendo es sumamente importante y quizás sea el contenido fundamental que hay que conservar en mente al incursionar sobre estos temas. Y con estas palabras yo quisiera agradecer a la licenciada María Ramos García por su generosidad, apertura, claridad y profundidad al tratar estos temas que de por sí resultan sumamente complicados. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de mayor interés para todos y cada uno de ustedes. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, María. Gracias, maestro. Un gusto.